¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muy buenas noches, como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional. Lorenzo Córdoba y Claudio X González. Uno de los dos temas que queremos ponerles sobre la mesa. El otro tiene que ver con esta rebatinga entre Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y toda la periferia partidista que se ha acumulado alrededor, ¿no? En torno al tema de los debates. Pero quiero hacerlo con un poco de humor. Por eso primero vamos a darle al tema serio, si ustedes me lo permiten. A ver, ¿cuál es la información? Y de ahí partimos, si les parece bien, a la opinión. ¿Ok? A ver. Organizaciones patrocinadas por el empresario Claudio X González, conocido opositor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, convocaron a una marcha ciudadana que partirá del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México para el próximo 18 de febrero. El orador único del mitin será Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Esto lo informa el fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. La movilización Marcha por Nuestra Democracia está convocada por Unidos, Frente Cívico Nacional, Sí por México, UNE y otras organizaciones civiles afines a Claudia X González, conocido impulsor de la alianza PAN-PRI-PRD y de la candidatura de Xóchitl Gálvez a la presidencia de la República. Córdoba, como ustedes saben, actualmente está en la UNAM, es académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios y ha sido colaborador del portal Latin Oz, desde donde ha publicado análisis críticos en contra de la Cuarta Transformación. La movilización, bueno, también está convocada, se está convocando en las principales ciudades del país. Las ubicaciones y horarios de cada una de ellas se irán compartiendo en nuestras redes sociales, fue lo que dijo Claudio X. Y en el caso de la Ciudad de México, le repito, la cita es a las 10 de la mañana, Monumento de la Revolución, se marcha hacia el Zócalo capitalino. Esa es la información tal cual. Hay muchos puntos de vista en torno precisamente a esta historia, que me queda claro que es importante. ¿Por qué razón? Porque es fundamental, no sé si coincidan conmigo, en que haya definiciones. Vamos a comenzar, si les parece bien, con el análisis de Lorenzo Córdoba, por ejemplo. Lorenzo Córdoba era consejero presidente del Instituto Nacional Electoral cuando Morena se alzó con la victoria por la silla del Águila y obtuvo diferentes triunfos tanto a nivel local como a nivel estatal. Sin embargo, siempre hubo esta diferencia de opinión entre Córdoba Vianello, Ciro Murayama, Edmundo Jacobo con Andrés Manuel López Obrador. El INE constantemente, o estos personajes, no el INE, porque el gran problema es que estos personajes se creyeron el INE. Estos personajes llegaron a tener tal nivel de soberbia, de prepotencia, de egocentrismo, que de verdad se sintieron los defensores de nuestra democracia, que de verdad se sintieron los principales, pero los principales cruzados en contra del dictador, del tirano, del déspota, del autócrata, que amenazaba precisamente con destruir lo que habíamos logrado con muchísimo, pero con muchísimo sacrificio. Y uno de los argumentos constantes que decía Lorenzo Córdoba era que ellos habían reconocido el triunfo de Morena, que gracias al Instituto Nacional Electoral, a su administración, Morena había ganado la elección presidencial. Después asumió posturas netamente partidistas, asumió posturas netamente políticas, en donde, llevado precisamente por esa necesidad de reflectores, Córdoba se ufanaba de aparecer en los medios como el contrapeso de Andrés Manuel López Obrador. La pantalla es muy, pero muy tentadora y por ahí hay una frase que me encanta que es vanidad, mi pecado favorito. Nadie niega, por supuesto, las cartas credenciales en materia académica de Lorenzo Córdoba, su herencia como tal, la misma preparación que puede tener Ciro Murayama o el propio Edmundo Jacobo Molina. Sin embargo, en muchas ocasiones lo hemos planteado, no porque tengas una gran preparación académica, te hace una persona sensata o te hace una persona ecuánime o te hace una persona capaz de entender lo que pasa a tu alrededor. En muchas ocasiones, en el caso concreto de México, por lo menos los académicos que hemos podido conocer, tratar,
observar a través de diferentes tiempos, se vuelven personajes verdaderamente intolerantes, personajes que se sienten dueños de la verdad absoluta y que creen o piensan que solamente su voz importa. Córdoba viene de esta herencia del primer Consejo General del IFE, un Consejo General del IFE integrado por diversas personalidades que puede ser muy cuestionable en diversos puntos, pero que por lo menos sabías a qué le tiraba cada una de ellas. Es decir, sabías que Santiago Krill, por ejemplo, y Alonso Lujambio eran defensores de la derecha, sabías que Miguel Ángel Granados Chapa era un personaje inclinado totalmente a la izquierda, sabías que José Goldenberg era un académico intelectual importante que tenía, por supuesto, una formación también de derecha, aunque quisiera de repente matizarla con conceptos grandilocuentes que hablaban de una izquierda o de una visión más social demócrata. La realidad es que por lo menos en ese Consejo General del IFE encontrabas personalidades de peso, de voz cantante, que se atrevían a debatir y a cuestionar y con las cuales podías estar o no podías estar de acuerdo. Sin embargo, se creó tal leyenda a su alrededor de perfeccionismo, de autoridad moral, que posteriormente todos los que llegaron y se sentaron en ese Consejo General, y algunos de ellos, insisto, heredados precisamente por esos primeros personajes, de verdad se sintieron que ellos eran la democracia y que ellos representaban la democracia. Lo que hicieron fue secuestrar a a la democracia. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, yo no voy a minimizar, por supuesto, la capacidad individual de cada uno de los integrantes de ese primer Consejo General del IFE. Sería un suicida si lo hiciera, pero sí voy a cuestionar los resultados que tuvo como tal, porque así como hubo avances en algunos puntos, la realidad es que hubo otros en donde quedó a deber. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, el caso de Amigos de Fox, por ejemplo, el caso de Pemex Gate. Es decir, sí, hubo sanciones, pero sanciones que no se pagaron completas y sanciones que fueron la mitad de lo que tendría que haber sido. Entonces, yo no soy muy de la idea que, caray, cómo fue duro este Consejo General del IFE cuando el PRI tenía que pagar 2,000 millones y finalmente se lo dejaron en 1,000 y a final de cuentas pagó 500, ¿no? Perdón. ¿Cuál fue el papel entonces de este Consejo General? O en el caso de los amigos de Fox, que literalmente les vieron la cara o les quisieron ver la cara. Y en torno al proceso del año 2000, yo, les soy honesto, puedo estar muy mal, pero yo estoy convencido que no fue una victoria democrática, fue una alternancia totalmente pactada. Ya lo hemos platicado infinidad de veces. Pero Córdoba proviene precisamente de ese grupo que se insertó en el IFE y después se convirtió en el INE, que estaban convencidos de que cada una de sus palabras era ley, que cada una de sus visiones era la correcta, porque ellos habían construido ese instituto, ese ejemplo, ¿no? Para el resto del planeta. Y es cierto, en muchas ocasiones de diversas naciones se acercaron al INE para la organización de elecciones, para ver cómo funcionaba, para ver cuál era la participación ciudadana. Pero lo que no les decían los liderazgos reales de la vida electoral de nuestro país es cómo operaban los poderes fácticos alrededor precisamente de ese instituto, alrededor no del instituto, sino de los puestos claves de ese instituto. Jamás se les dijo, por supuesto, como una democracia fallida como la mexicana en muchos sentidos, por cuestiones económicas, sociales, de seguridad, pegaba directamente en el votante. Y como el instituto no tenía gran cosa que hacer. Y lo mismo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que si analizamos toda su trayectoria, siempre ha existido para beneficiar a una oligarquía, para beneficiar al poder, pero al poder fáctico, al poder económico, al poder empresarial metido en la política. Cuando Lorenzo Córdoba tomaba esta bandera, quedaba muy, pero muy claro cuál era su tendencia, cuál era su cercanía, cuál era su afiliación partidista, ideológica, política. Hubo en varias ocasiones rumores, señalamientos de que Córdoba sería el candidato presidencial de la oposición, algo que él siempre negó, eso hay que reconocérselo, pero que a final de cuentas se confirmó lo que se dijo en muchas mesas de análisis, que él actuaba como un líder partidista y que incluso participaba en la promoción de marchas partidistas, porque esa marcha de no toquen al INE o el INE no se toca, fue una marcha partidista,
Fue una marcha del PAN, del PRI, del PRD y con algunas ONGs, ¿no? O con estas organizaciones pagadas por Claudio X que se dicen representantes de la sociedad civil. Córdoba jamás se deslindó de ellas, jamás se desligó de este respaldo. Incluso, insisto, lo fomentó. En cuanto termina su gestión, su complicada y difícil gestión en el Instituto Nacional Electoral, nos dimos cuenta, por supuesto, de un personaje que de inmediato asumió el papel de corifeo en contra de la 4T. No de un análisis inteligente, no de un análisis crítico, no de un análisis bien sustentado, sino en muchas ocasiones de un análisis llevado completamente con el estómago. En otras tengo que reconocer que con un punto de vista equilibrado, ¿no? Trataba en algunos puntos, pues trataba de explicar lo que en las mesas de latinos es imposible por la cantidad de diatribas y estridencia que existe. Pero a final de cuentas, con esta participación de Lorenzo Córdoba como el orador oficial, único orador, pasa lo mismo que con el ministro José Ramón Cosío. Son personajes de derecha, que representan a la derecha, que forman parte de ese estigma, que forman parte de esa visión de hacer las cosas, que están sumamente cómodos con los privilegios que ostentan y que por supuesto los van a defender hasta el final, que no van a permitir en ningún momento que se les toque, no porque la democracia les importe o no, sino porque hicieron de la democracia un verdadero negocio y una catapulta hacia una mayor presencia mediática y presencia nacional. Los consejeros presidentes del IFE, posteriormente del INE, perdón, han sido sumamente cuestionables porque la democracia en México ha sido cuestionada en muchas ocasiones y ha sido atacada, ha sido erosionada por los mismos que hoy Lorenzo Córdoba va a representar en ese discurso. Perdón, señor Lorenzo Córdoba, ¿quiénes fueron los responsables del fraude del 2006? Aunque usted no lo creyó nunca, porque usted fue de los que dijo que no había fraude. Ajá. Pero fue el PAN y el PRI. ¿Quiénes hicieron el robo brutal de votos en el 2012? El PAN y el PRI. ¿Quiénes asesinaron a un candidato presidencial? El PRI. ¿Quiénes hicieron fraude en el 88? El PRI. ¿Quiénes jugaron a las fuercitas de manera fingida con el gobierno en el 2000? El PAN y el PRI. Entonces, el hecho de que usted aparezca es lo mismo que con José Ramón Cosío. Vienen a legitimar movimientos mezquinos, movimientos que han sido completamente benéficos para una élite y que son los defensores de esa democracia que para ellos funciona de arriba para abajo, que por obvias razones no es ninguna democracia, se llama oligarquía. Así de simple, porque Lorenzo Córdoba es parte de esa oligarquía. Yo no voy a entrar al debate de cuando se le grabó y lo que dijo, cómo lo dijo, me parece que esa es otra discusión, pero sí entro a este punto en donde en muchas ocasiones se le quiso pintar como el gran defensor de la institución democrática, cuando en realidad lo único que hacía Lorenzo Córdoba con toda esa actitud soberbia, altanera, muchas veces burlona incluso, pues era defender lo que otros le indicaban que defendiera. Esa es la realidad con el caso de Lorenzo Córdoba y de esta manifestación que me encanta, porque esta manifestación, permítame un segundito, ¿no? Que se llama Marcha por Nuestra Democracia. Y le aseguro que va a estar Margarita Zavala, que va a estar Roberto Madrazo, que está Felipe Calderón, que va a estar Vicente Fox, no faltaba más, que van a estar todos aquellos personajes que yo les haría una pregunta. ¿De verdad ellos creen o piensan que la democracia de este país, con ellos como protagonistas, es la correcta? ¿Alguna vez fue pareja? ¿Alguna vez fue adecuada? Ellos fueron los responsables y lo han dicho públicamente. Públicamente Fox ha dicho que se metió en unas elecciones. Manlio Fabio hace poco dijo que obviamente no estaba el INE todavía en esa época, pero ya desde esos años reconoció que el gobierno se metía. ¿O usted cree que el gobierno de Salinas no se metió en la elección de 1994, por ejemplo? Insisto, sé que esos años no había un instituto como el que hay ahora. Estoy de acuerdo, pero estoy simplemente sentando un precedente de quienes van a ir a marchar y que siempre han sido los principales erosionadores de la democracia. Lo que pasó en el 2000, los acuerdos que hubo
entre PAN y PRI para atentar en contra precisamente de cualquier desarrollo masivo de las personas. Por favor, van a marchar por nuestra democracia, van a marchar por su democracia, por sus intereses, por sus privilegios y por su oligarquía, que es lo que fue derrotado en el 2018 y es lo que va a volver a ser derrotado en el 2024. ¿Y por qué va a volver a ser derrotado? Muy simple, muy sencillo. Aquí entramos ya un poco de humor. Oiga, a ver, yo sí le puedo preguntar algo con todo respeto a Xochitl Gálvez. ¿Qué edad tiene? Yo le preguntaré eso a Xochitl Gálvez, porque le preguntan a Claudia Sheinbaum qué opina, ¿no? De la bravata de Xochitl, de que si le dan permiso para asistir a los debates, y Sheinbaum le responde que no hay prisa, ¿no? Que no por mucho provocar creces en las encuestas, ¿no? O lanzar bravuconadas creces en las encuestas. Y entonces esa declaración de Sheinbaum, palabras más, palabras menos, la toma Xochitl Gálvez, la repostea y le pone miji, miji, vivi, viji, viji. De verdad, no estamos en el kinder, no estamos en la primaria o la secundaria, señora Xochitl Gálvez. En serio, ¿quién la asesora? ¿Qué persona la asesora? ¿Por qué considera que eso le va a ganar votos? ¿Por qué considera que eso va a evidenciar a Sheinbaum o que eso va a provocar que Sheinbaum se enoje, casi, casi le grita gallina, ¿no? Y Sheinbaum se voltea para, yo no soy gallina, vamos a debatir las veces que tú quieras, ¿no? Y aparte, Lili Telles diciendo, ¿qué te pasa, Sheinbaum? ¿Aceptas o no te dan permiso? Y después llegó la otra gandalla, Kenia López Rabadán, ¿no? Tiene miedo Claudia Sheinbaum, es decir, como si estuvieran en la escuela secundaria a la que acudió orgullosamente su servidor, en la Benemérita Escuela República Mexicana 103, que era un reclusorio, en pocas palabras, ahí enfrente de Gobernación, por cierto, era brava esa secundaria. Pues se parecen a mis compañeras, ¿no? De esa época, que no voy a decir nombres, claro, por supuesto, ya todas personas decentes, honorables, educadas y demás, pero en el caso concreto de estas políticas me recuerdan al clásico bravucón que te pechaba, te quitaba el lunch, te quitaba el portafolio, la mochila, ¿no? Te rayaba el cuaderno y te decía, vámonos para afuera, vamos a ver de dónde salen más correas, ¿no? Vamos a matar al perro, en en pocas palabras, ¿no? Yo creo que más que marchar por nuestra democracia, yo creo que deberían de ponerse de acuerdo y de verdad marchar por el respeto a sí mismos. Porque este tipo de acciones por parte de Gálvez, lo único que viene es a evidenciar nuevamente el nivel en que se encuentra una oposición. Y diciéndoselos en serio, lo voy a repetir, no me cansaré de hacerlo. Cualquier democracia sana en el mundo merece una oposición sólida, porque eso le da al ciudadano o ciudadana opciones de elegir, no una oposición de bravucones, de matraqueros, de cómicos involuntarios, ¿no? De Transformers, una oposición que de verdad parece salida de un cuento de terror. Parece que les dieron fentanilo con jugo de naranja al desayunar a cada uno de ellos. Si les gustó el video, pulgar arriba, por supuesto. Ya lo sabe, suscríbase, dele a la campanita para que esté consciente de nuestro contenido. Déjeme su comentario, su punto de vista. Comparte el video, likelo, le reitero. Y ya lo sabe, si puede, el super chat, el super gracias nos ayuda muchísimo. Si no, con la visualización orgánica es suficiente. Gracias y nos escuchamos y vemos al ratito. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.